El hombre reticente. Demasiado bueno para matar. Alvin York. Cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, muchos aprovecharon la oportunidad para unirse a la lucha. Otros, en cambio, fueron enviados forzadamente a las trincheras. De estos guerreros reacios, algunos se elevarían a la ocasión y se convertirían en héroes de guerra, a pesar de su vacilación para luchar. Quizás el estadounidense más famoso que sirvió en la Gran Guerra fue uno de estos hombres. Alvin Cullum York nació el 13 de diciembre de 1887 en Pall Mall, Tennessee, el tercero de 11 hijos. Su familia era pobre, y York solo tuvo 9 meses de educación formal total antes de trabajar como obrero y herrero para mantener a su familia. Para poner comida en la mesa también era un cazador ávido, una habilidad que le serviría bien en el futuro. York también tenía una racha salvaje que incluía frecuentes encuentros con la ley. Sin embargo, para 1915 dejó a un lado sus formas hedonistas y se convirtió en miembro de la Iglesia de Cristo en Unión Cristiana. Después de su conversión, York se volvió un seguidor devoto y miembro respetado de su nueva comunidad religiosa. En 1917, los Estados Unidos se unieron a la Primera Guerra Mundial, que había estado en curso durante 3 años. Para llenar rápidamente las filas, el gobierno instituyó un sorteo, y el 5 de junio de 1917, York recibió su notificación de conscripción. Debido al mandamiento "no matarás", York afirmó tener el estatus de objetor de conciencia. Esta solicitud fue negada 3 veces, y York fue oficialmente incorporado al ejército de los Estados Unidos. York fue enviado al campamento Gordon, Georgia, para entrenamiento, y fue asignado al Regimiento de Infantería 328, División de Infantería 82, apodada All American, ya que tenía miembros de los 48 estados en ese momento. Durante su tiempo de entrenamiento, York demostró ser un soldado capaz y un excelente tirador, aunque aún no podía reconciliar sus creencias con los deberes de un soldado. Llevó sus preocupaciones al mayor Edward Buxton, su comandante de batallón. En lugar de despedir a York, Buxton participó en un extenso debate bíblico con él para defender sus respectivas posturas. York se centró en pasajes sobre dar la otra mejilla y otros pasajes que abogan por la no violencia, mientras que Buxton citó versículos que apoyan el combate, vender la capa para comprar una espada y la obediencia a las autoridades terrenales. York salió de la reunión aún comprometido con su pacifismo, pero dio seria consideración a los argumentos de Buxton. Mientras estaba de permiso, oró y ayunó en busca de orientación, y se convenció de que debía cumplir con su deber y luchar, independientemente de sus propias dudas personales. Con la conciencia tranquila, York y la División 82 fueron enviados a Francia. York participó notablemente en la ofensiva de Meuse-Argonne, iniciada el 26 de septiembre de 1918. La campaña militar más grande realizada por el ejército de Estados Unidos, con más de 1 millón de hombres participando en el transcurso de la lucha de 47 días. Tras años de batalla, los alemanes, con gran experiencia, edificaron una compleja red defensiva para conservar el territorio conquistado. Los inexpertos estadounidenses se lanzaron a la picadora de carne y sus ataques se estancaron. El 8 de octubre, miembros del 2º Batallón, Regimiento 328, División de Infantería 82, incluido el cabo Alvin York, fueron enviados a reforzar posiciones en la colina 223, presionando contra alemanes fuertemente atrincherados. Lograron obligar a los alemanes a abandonar la colina, pero para continuar el avance tendrían que entrar en un valle empinado sin cobertura discernible. Para complicar aún más las cosas, los estadounidenses en los flancos izquierdo y derecho se encontraban estancados por la resistencia obstinada, dejando al batallón avanzar solo. Si eso no fuera suficiente, el batallón estaba avanzando hacia el noroeste, aunque esa misma mañana se cambiaron las órdenes y se suponía que debían atacar hacia el oeste. El mensajero que llevaba la orden fue asesinado antes de entregar el mensaje, dejando a la unidad sin apoyo. El pelotón de York comenzó su ataque contra las líneas alemanas, liderado por el teniente Kirby Stewart. Cuando llegaron al centro del valle, Stewart fue alcanzado por una ráfaga de fuego de ametralladora y murió, pasando el mando al sargento Harry Parsons. Parsons notó que a la izquierda de su avance había posiciones de ametralladoras alemanas y ordenó a 17 hombres, incluyendo al cabo Alvin York, que las silenciaran. Al rodear las posiciones alemanas, se toparon con elementos del Regimiento de Infantería de Reserva Prusiano 210, que había sido trasladado como refuerzos.
Los alemanes, tras una marcha forzada nocturna, descansaban con las armas a un lado cuando se toparon con los estadounidenses. Sorprendidos, los alemanes se rindieron. En una colina cercana, los ametralladores alemanes notaron la situación y apuntaron sus armas hacia los estadounidenses. Gritaron a sus compatriotas que se agacharan antes de abrir fuego contra los estadounidenses, hiriendo tanto a los soldados de infantería como a sus propios compañeros alemanes. De los 17 estadounidenses, 6 murieron y 3 quedaron heridos en el acto. Mientras algunas tropas restantes vigilaban a los prisioneros, York era ahora el suboficial superior de los 8 soldados capaces de resistir. York avanzó 45 metros acercándose a los alemanes. Tumbado boca abajo, York empezó a disparar al equipo de ametralladora y tiradores alemanes. Existe cierta controversia sobre qué rifle utilizó York. Se sugiere que portaba un Springfield M1903 calibre .30-06. Su estatua en Nashville, Tennessee, lo muestra empuñando esta arma de fuego. Sin embargo, es más probable que utilizara un M1917 Enfield, una versión modificada del Enfield Patrón 14 británico, para disparar el cartucho .30-06. Estos habían sido fabricados por años por fabricantes de armas de fuego estadounidenses para uso de los británicos, y era más fácil convertirlos para municiones estadounidenses que fabricar suficientes M1903. Independientemente del tipo de rifle que empuñaba, lo hizo con un efecto devastador. Años de experiencia en caza hicieron a York hábil bajo presión y eliminó a la tripulación de la ametralladora y a varios tiradores con una eficiencia metódica. Todo el tiempo, York llamaba repetidamente a los alemanes para que se rindieran, para no verse obligado a quitar más vidas. York se abrió camino cuesta abajo con las ametralladoras silenciadas. Un grupo de alemanes lo vio y lanzó un ataque con bayoneta. York dejó su rifle vacío, sacó su Colt 1911 y se detuvo junto a Percy Beardsley, el tirador de escopeta de la unidad, quien también sacó su Colt y comenzó a disparar. Basándose en su experiencia de caza de pavos, York apuntó primero al alemán más retrasado, con la idea de que si el líder caía, los demás se dispersarían y serían más difíciles de eliminar. Trabajando desde atrás hacia adelante, eliminó metódicamente a los atacantes uno a uno, con el apoyo de Beardsley. Algunos de los alemanes retrocedieron en la confusión, pero uno a uno cayeron, hasta que el sexto estaba a menos de 3 metros cuando fue alcanzado. Después de ver a sus compatriotas siendo asesinados, un oficial alemán entre los prisioneros de guerra que hablaba inglés se acercó a York, y después de un breve intercambio, dijo que podía hacer que los alemanes restantes se rindieran. York aceptó, y el oficial silbó mientras daba órdenes a gritos. York lo usó para traducir instrucciones, y pronto él, sus hombres supervivientes y prisioneros de guerra alemanes estaban de regreso a las líneas estadounidenses. El grupo llegó a una zona trasera cuando un oficial se acercó a York y le dijo: «York, he oído que has capturado a todo el ejército alemán». York respondió: «No, señor, solo tengo 132». Durante su acción en silenciar la ametralladora y detener el ataque con bayoneta, York mató a 25 soldados alemanes. Debido a esta hazaña, York fue ascendido a sargento y se le otorgó la Cruz de Servicio Distinguido. En abril de 1919, una revisión de sus acciones hizo que este premio se mejorara a la Medalla de Honor. También se le otorgaría la Croix de Guerre francesa y varias otras medallas extranjeras. Después de la guerra, York regresó a casa en Tennessee e intentó reintegrarse a la vida que había dejado atrás. Utilizó su fama para obras benéficas, la mayoría de las cuales se centraban en mejorar la vida de los residentes de la empobrecida Apalachia. Durante la Segunda Guerra Mundial, York se unió al cuerpo de señales del ejército de Estados Unidos como mayor, aunque las complicaciones de salud le impidieron participar significativamente. York sufriría un derrame cerebral en 1954 y pasaría la década restante con una salud deteriorada, falleciendo el 2 de septiembre, 1964. Aunque dudaba en permanecer en el centro de atención, York accedió a que su historia se contara en una película. En 1941 se estrenó en cines El Sargento York, protagonizado por la leyenda de Hollywood Gary Cooper en el papel principal, una de las películas más taquilleras de la época y una película que consolidaría el nombre de Alvin York en la historia. Subimos todos los videos que tenemos que censurar de YouTube a nuestro Patreon.
En este momento, puedes ver videos sin censura sobre la batalla de Con Tin, la guerra medieval y el tanque Sherman, todos en Patreon. La historia es épica, mírala sin censura.